Arrancamos entonces con el método de paso a paso mínimo. Empezamos con la primera regla. Había que dividir la secuencia en grupos de forma tal de obtener la menor cantidad de grupos posibles sin que se repita una letra, teniendo en cuenta que el mínimo va a tener que ser de 3 grupos. Entonces empezamos. Tenemos la letra A, la letra C. Acá hay una letra A. Si yo divido por acá, se repiten esta letra A con esta letra A. Por lo tanto, vamos a hacer la división acá. Separamos las letras A. Entonces ya tenemos grupo 1. Letra B, letra A, letra D, C, B. Acá hay una letra B que se repite. Separo por acá. C, B, D. Buenísimo. Tenemos entonces 3 grupos, que es la mínima cantidad de grupos posibles. No se repite ninguna letra. Y bueno, ya tenemos los 3 grupos mínimos que necesitamos. La segunda regla del método paso a paso mínimo decía que se obtienen tantos relés de grupo como grupos haya. Entonces, si hay 3 grupos, vamos a tener 3 relés de grupos. Para el grupo 1, relé K1. Para el grupo 2, relé K2. Para el grupo 3, relé K3. Seguimos adelante. Esta vez no hice la tablita, está en los videos anteriores. Vamos a empezar colocando los relés de grupo. Ya les ponemos nombre. K1, K2 y K3. Entonces, vamos con el grupo 1. Antes, arriba, teníamos un contacto del relé de grupo que le sigue. Si estoy en K1, el relé que le sigue es K2. Colocamos contacto normalmente cerrado del relé K2. Después tenemos un contacto normalmente abierto del relé de grupo anterior. Si estoy en K1, el relé de grupo anterior, en este caso, es K3. Así que le ponemos nombre. También teníamos un contacto normalmente abierto del mismo relé de grupo para realizar la retención eléctrica. Y por último, la condición de activación. Fijamos en el diagrama espacio-fase. La condición de activación para el grupo 1 es el pulsador de marcha en serie con la condición de arranque de 0. Entonces, armamos un fin de carrera de 0 y lo colocamos en serie con un pulsador de marcha. Entonces, grupo 2, tenemos un contacto normalmente cerrado del relé de grupo que le sigue, K3. Contacto normalmente abierto del relé de grupo anterior, K1. Contacto normalmente abierto de sí mismo, K2. Condición de activación. Fijamos en el diagrama espacio-fase. Grupo 2, seguimos acá la división que hicimos en verde. La activación del grupo 2 está dada por C1. C1 es el único sensor que está activado en esta vertical donde hicimos la división. Entonces, armamos un fin de carrera llamado C1. Grupo 3. Tenemos contacto normalmente cerrado del relé de grupo que le sigue. En este caso, K1. Relé de grupo anterior, K2. Mismo relé de grupo, K3. Condición de activación. Vamos al diagrama espacio-fase. Seguimos la vertical verde, ¿no? La división que habíamos hecho de los grupos. Y vemos que el único sensor activado en esta vertical es D1. Por lo tanto, la activación está dada por ese fin de carrera.
Última regla del método paso a paso. Energizando al último grupo hay que colocar un pulsador de reset en serie con los contactos normalmente cerrados de todos los relés de grupo menos el primero y el último. Así que como tenemos 3 grupos nada más, vamos a colocar un contacto NC del relé K2. Entonces ya tenemos presentado nuestro sistema de mando. Lo que nos queda hacer ahora es el sistema de potencia. En el sistema de potencia vamos a tener 8 solenoides. En este caso porque estamos trabajando con electroválvulas biestable. Y1, Y2 para A, Y3 e Y4 para B, Y5, Y6 para C, Y7 e Y8 para D. Vamos a tomar esos 8 solenoides y los vamos a presentar acá. Vamos a colocar 3 contactos, uno para cada relé de grupo que utilizamos en el mando. K1, K2 y K3. Ahora, en el grupo 1, ¿qué movimientos se realizan? Vamos al diagrama espacio-fase. Apenas energizamos el grupo 1, tenemos el movimiento de avance de A. El movimiento de avance de A está dado por Y1. Por lo tanto, colocamos el contacto K1 a un solenoide Y1. Una vez que avanzó el actuador A, dentro del grupo 1 avanza el actuador C. Por lo tanto, dentro del grupo 1 hay que colocar un contacto perteneciente al relé que gobierna el sensor A1 para energizar a Y5 para el avance de C. Entonces, tengo grupo 1, primero avanza A, una vez que avanzó, que A llegó a la posición 1, avanza C. Acuérdense que antes tenemos que colocar nuestro sensor fin de carrera energizando a un relé, que ese relé tiene el nombre de K y el fin de carrera que lo está energizando. Estamos ahora en el grupo 2. Apenas energizo al grupo 2, tengo los movimientos simultáneos de B, retroceso, y de A, retroceso. Por lo tanto, grupo 2 tendré que energizar a Y4 y a Y2 al mismo tiempo. Conectamos Y2 e Y4. Entonces, cuando esté en el grupo 2, se cierra este contacto. Tengo los movimientos simultáneos de retroceso de B y de A. Una vez que ocurre eso, recién ahí en el grupo 2, avanza el actuador D. Por lo tanto, acá tengo que colocar 2 contactos en serie de KB0 y de K a 0 para energizar a Y7 dentro del grupo 2. Grupo 2, movimientos simultáneos. Cuando llegó B a 0 y A a 0, recién ahí
avanza D. De esta forma nos vamos a asegurar que por más que tengan distintas velocidades los actuadores, si no se encuentran ambos en la posición en la que tienen que estar, el otro actuador no va a poder realizar el trabajo. Y, al igual que antes, tendremos que armar un sensor P0 y un sensor A0, energizando cada uno al relé que le corresponde. Muy bien. Por último, el grupo 3. Muy similar al grupo 2. Apenas energizo el grupo 3, tenemos los movimientos de avance de B y de retroceso de C. Entonces, grupo 3, retroceso de C, dado por Y6, y avance de B dado por Y3 en simultáneo. Una vez que llegan estos dos a la posición donde tienen que estar, dentro del grupo 3 ocurre el movimiento de retroceso de D. Acá nos podemos fijar, si seguimos la vertical, que son C0 y B1, los que provocan dentro del grupo 3 ese movimiento. Por lo tanto, al igual que en el grupo 2, tenemos un contacto del relé KC0 y un contacto del relé KB1. Conectamos, le ponemos nombre al solenoide Y8 y dejamos todo de la manera más prolija posible. Entonces, así nos quedan estos sensores asociados a los relés que le corresponden, nuestro sistema de potencia y nuestro sistema de mando. Vamos a comprobar. Si presionamos marcha no ocurre nada, tenemos que presionar primero el pulsador de reset. Ahí cada actuador se coloca en la posición que le corresponde. Si miramos el diagrama espacio-fase, A tiene que estar en la posición 0, B en la posición 1, C en la posición 0 y D en la posición 0. Perfecto, es un buen indicio. Presionamos el pulsador de marcha y ahí realiza la secuencia.